Bienvenidos a un nuevo vídeo lleno de misterio y magia. Hoy les traigo historias escalofriantes sobre esas pequeñas criaturas que se esconden en los rincones más oscuros del bosque, los duendes. Aunque muchos los ven como seres traviesos y juguetones, no siempre muestran su lado más amable. A lo largo de los siglos, han sido protagonistas de leyendas que nos advierten de su lado más siniestro. Así que prepárate, porque hoy exploraremos relatos que te harán dudar si realmente son tan inofensivos como parecen. ¡Comencemos! 1. Los duendes del bosque de Aokigahara, Japón. Nos trasladamos a Japón, al sombrío bosque de Aokigahara, conocido como el Bosque de los Suicidios. Además de su trágica historia, algunos visitantes han relatado encuentros con seres pequeños y extraños que no parecen pertenecer a este mundo. ¿Qué secretos oculta este bosque más allá de su fama trágica? En esta historia, te contaré sobre uno de los misterios más aterradores de Aokigahara, los duendes que habitan sus profundidades. El bosque de Aokigahara, situado en las laderas del monte Fuji, es un lugar impregnado de una oscura reputación. Conocido como el Bosque de los Suicidios, es famoso por ser el segundo lugar más popular del mundo para quitarse la vida, solo después del puente Golden Gate en San Francisco. Pero Aokigahara es más que un lugar de tragedia humana. Está envuelto en leyendas y fenómenos sobrenaturales que han desconcertado a locales y visitantes durante siglos. Entre las historias más escalofriantes que han surgido de este espeso y laberíntico bosque, hay una que ha permanecido en la sombra: la presencia de pequeños seres, conocidos como duendes, que se manifiestan en los momentos más inesperados. Aokigahara es un bosque tan denso que apenas permite la entrada de la luz solar. Los árboles se entrelazan creando una atmósfera cerrada, casi claustrofóbica, y los caminos son fácilmente desorientadores, como si el propio bosque intentara perder a quienes se aventuran en él. No es raro que las brújulas se comporten de manera extraña debido a la composición magnética del suelo, lo que solo añade un aura más inquietante al lugar. Los lugareños han evitado Aokigahara durante siglos, no solo por su conexión con el suicidio, sino también porque se cree que espíritus vengativos, conocidos como Irei, vagan por el bosque, atrapados entre la vida y la muerte. Sin embargo, lo que pocos saben es que hay algo más que ronda entre los árboles, algo mucho más antiguo y malévolo. El primer relato documentado de los duendes de Aokigahara proviene de principios del siglo XX, cuando un grupo de excursionistas decidió acampar en las profundidades del bosque. Según el relato de uno de los supervivientes, todo comenzó como una aventura común. Querían explorar el lado oculto del monte Fuji y adentrarse en las áreas menos conocidas del bosque. El grupo consistía en 5 personas, 3 hombres y 2 mujeres, todos jóvenes y entusiastas por lo que prometía ser un fin de semana emocionante. Habían escuchado las historias de los suicidios, pero ninguno de ellos creía en lo sobrenatural. Esa primera noche, sin embargo, algo cambió su escepticismo para siempre. Mientras instalaban sus tiendas, comenzó a caer la oscuridad rápidamente, como si el bosque los envolviera por completo. Uno de los hombres, llamado Hiroshi, decidió alejarse un poco para buscar leña. Según su testimonio, mientras recogía ramas caídas, notó algo extraño: una pequeña figura que se movía rápidamente entre los árboles. Al principio, pensó que era un animal pequeño, tal vez un zorro o un conejo, pero cuanto más observaba, más notaba que la figura tenía una forma vagamente humana. Era demasiado pequeña para ser una persona, pero caminaba erguida y de vez en cuando, parecía desaparecer entre la maleza para volver a aparecer más cerca. Hiroshi, intrigado pero no asustado, siguió a la criatura hasta una zona más espesa del bosque. Allí, entre las raíces de un árbol torcido, la figura se detuvo y lo miró directamente. Hiroshi describió al ser como una especie de duende, con una piel arrugada y grisácea, y ojos negros y brillantes que parecían demasiado grandes para su pequeña cabeza. Lo más extraño era su sonrisa, una mueca torcida y siniestra que no parecía natural en absoluto. Antes de que pudiera reaccionar, Hiroshi escuchó más susurros a su alrededor. No era solo uno de esos seres, sino que al menos 5 o 6 figuras más aparecieron entre los árboles. Se movían de manera silenciosa, pero cada paso parecía resonar en la mente de Hiroshi,
como si se comunicaran telepáticamente. Cuando volvió al campamento, pálido y temblando, sus amigos lo encontraron en estado de shock. Intentaron calmarlo, pero todo lo que pudo hacer fue repetir una y otra vez lo que había visto. Ninguno de ellos le creyó al principio, pero la atmósfera en el campamento cambió. La noche era inquietantemente silenciosa, el aire estaba cargado con una sensación de peligro inminente, como si el bosque los estuviera observando. Más tarde esa misma noche, los duendes volvieron. Dos de las mujeres estaban hablando junto a la fogata cuando uno de los seres apareció de repente, observándolas desde la distancia. Aterrorizadas, gritaron, despertando a todo el campamento. Esta vez, todo el grupo los vio. Las pequeñas figuras comenzaron a rodear el campamento, moviéndose rápidamente entre las sombras, riéndose con una especie de susurro agudo que penetraba la oscuridad. Los excursionistas recogieron sus cosas rápidamente y corrieron hacia el borde del bosque, tratando de no mirar hacia atrás. Pero los duendes los siguieron. A medida que corrían, las figuras parecían multiplicarse, apareciendo a cada lado, cada vez más cerca. Fue solo cuando llegaron a un claro, cerca del límite del bosque, que las criaturas desaparecieron, como si una barrera invisible las hubiera detenido. El grupo abandonó a Aokigahara esa misma noche, jurando no volver nunca más. Aunque intentaron dejar atrás la experiencia, no todos lograron olvidar lo sucedido. Hiroshi, en particular, tuvo pesadillas durante meses, en las que veía a los duendes arrastrándolo de vuelta al bosque. Eventualmente, su salud mental se deterioró, y un año después, fue encontrado muerto en su apartamento. Lo que inquietó a todos fue la nota que dejó, un simple dibujo de los mismos seres que había visto en Aokigahara, con una frase escrita debajo: «Me están llamando». Desde entonces, se han reportado otros encuentros con los duendes del bosque. Algunos describen a las criaturas como traviesas, moviendo objetos o haciéndolos perderse aún más en el laberinto natural de Aokigahara. Pero otros hablan de algo mucho más siniestro, una sensación de ser observados constantemente, de escuchar risas en la oscuridad, y en algunos casos, la impresión de que los duendes intentan llevar a los viajeros a las profundidades del bosque, donde muchos han desaparecido para no volver jamás. El bosque de Aokigahara sigue siendo un lugar de tragedia y misterio, pero más allá de su fama de suicidios, esconde secretos antiguos. Los duendes que habitan en sus sombras parecen ser testigos y guardianes de algo que no pertenece a este mundo. Quizás siempre han estado allí, mucho antes de que el bosque adquiriera su fama oscura, esperando, acechando y jugando con las almas que se adentran demasiado. Los duendes de El Silbón, Venezuela. Hoy nos adentramos en las selvas de Venezuela, donde no solo el mítico espíritu de El Silbón aterroriza a los locales. También existen relatos de pequeños seres traviesos y malvados que, según cuentan, rondan los lugares más remotos y oscuros. Prepárate para descubrir una historia que te pondrá los pelos de punta: los duendes de El Silbón. En los llanos de Venezuela, las historias de duendes han circulado por generaciones, entremezclándose con las leyendas más famosas como la de El Silbón o la Sayona. Sin embargo, lo que muchas veces pasa desapercibido es que estos pequeños seres no son meros personajes del folclore. Según los lugareños, los duendes son tan reales como el aire que respiran, y aunque a menudo se los describe como traviesos, hay historias que relatan encuentros mucho más oscuros y siniestros. Una de esas historias es la que protagonizó un grupo de trabajadores que se adentraron en la vasta selva de Apure, en los años 70, con la intención de construir una carretera que conectara pequeños pueblos del interior. El proyecto era ambicioso, ya que se trataba de abrir paso en una zona casi inexplorada de la selva, un territorio que, según los ancianos de las comunidades cercanas, estaba protegido por espíritus antiguos y seres que no debían ser molestados. Pero las advertencias fueron ignoradas, y el equipo de construcción comenzaron a realizar su tarea. El grupo estaba compuesto por alrededor de 20 hombres, entre ingenieros, obreros y guías locales. El primer tramo del trabajo transcurrió sin mayores incidentes. Sin embargo, cuando se adentraron más profundamente en la selva, comenzaron a suceder cosas extrañas. Al principio, todo parecía ser fruto del cansancio,
herramientas que desaparecían misteriosamente, ruidos que nadie podía explicar y la sensación constante de ser observados desde entre los árboles. Una noche, mientras descansaban en su campamento, uno de los obreros, Pedro, fue el primero en tener un encuentro directo con los duendes. Se encontraba sentado cerca de la fogata, afilando su machete, cuando de repente escuchó una risa aguda proveniente de la oscuridad. Levantó la vista, pero no vio a nadie. Pensó que era uno de sus compañeros haciéndole una broma, pero al mirar a su alrededor, todos parecían dormidos o demasiado cansados para bromear. La risa se repitió, esta vez más cercana, y Pedro sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Tomando el machete en mano, decidió alejarse unos metros del campamento para ver si podía encontrar al bromista. Sin embargo, lo que vio le heló la sangre. Una pequeña figura, de no más de medio metro de altura, estaba de pie junto a un árbol, mirándolo fijamente. La criatura tenía la piel oscura, como el barro, y su cuerpo estaba cubierto de un pelo enmarañado. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y su sonrisa era amplia y maliciosa. Antes de que Pedro pudiera reaccionar, el duende desapareció entre la maleza. Pedro regresó corriendo al campamento y contó lo que había visto, pero nadie le creyó. Lo tomaron por una broma o por el efecto de la fatiga. Sin embargo, las cosas empeoraron al día siguiente. Durante la jornada de trabajo, varios hombres empezaron a notar que faltaban herramientas y materiales importantes. Al principio, culparon a algún animal de la selva, pero luego comenzaron a encontrar sus pertenencias en lugares imposibles, en lo alto de los árboles, enterradas bajo grandes piedras o incluso dentro de sus propias carpas, donde juraban no haberlas dejado. Esa noche, otro de los hombres, José, tuvo una experiencia que confirmó los temores de Pedro. Mientras dormía, sintió que algo pequeño le tiraba de las mantas. Al despertar, vio a 3 pequeñas figuras corriendo alrededor de su cama improvisada. Los duendes reían y sus ojos brillaban en la oscuridad. José intentó gritar, pero su voz se quedó atrapada en su garganta, como si algo le impidiera pedir ayuda. Los duendes seguían jugando, tirando de sus pertenencias, jalándole los pies, y uno de ellos incluso se subió a su pecho, mirándolo directamente a los ojos con una sonrisa malévola. Fue solo cuando otro trabajador se despertó por casualidad y encendió una linterna que los seres desaparecieron. A la mañana siguiente, el grupo decidió abandonar la zona lo más rápido posible. Sin embargo, la selva parecía tener otros planes para ellos. La maquinaria empezó a fallar sin razón aparente, y los caminos que habían marcado el día anterior parecían haber desaparecido. A medida que avanzaban, los ruidos en la selva se volvían más intensos, risas agudas y pasos rápidos que rodeaban al equipo sin cesar. Los hombres empezaron a perder la cordura. Algunos decían que veían a los duendes espiándolos desde las copas de los árboles, mientras otros aseguraban que sentían sus pequeñas manos tirando de sus ropas y mochilas. Una noche, mientras intentaban dormir, los duendes decidieron mostrar su lado más oscuro. El grupo fue despertado por una serie de chillidos que provenían de todas direcciones. Los duendes no solo estaban riendo, sino que parecían estar organizando algún tipo de ataque. La vegetación alrededor del campamento comenzó a moverse, y pequeñas sombras correteaban entre las carpas. Uno de los hombres, completamente aterrorizado, intentó huir hacia la selva, pero nunca regresó. Los sobrevivientes del equipo, aquellos que lograron salir del bosque con vida, abandonaron el proyecto y nunca más volvieron a pisar esa parte de la selva. Los relatos sobre los duendes de El Silbón siguen siendo contados por los habitantes de las zonas rurales de Venezuela, quienes aseguran que estos seres no son simples bromistas, sino guardianes de la naturaleza, dispuestos a hacer cualquier cosa para proteger su territorio. Dicen que los duendes pueden ser inofensivos si no se les molesta, pero si alguien osa invadir su espacio o perturbar la paz de la selva, entonces no dudan en mostrar su lado más malévolo. Los pocos que han vivido para contarlo aseguran que nunca subestimarán a estas pequeñas criaturas de nuevo. ¡3! Los duendes de los Pirineos, España. Hoy viajamos a los Pirineos, una majestuosa cadena montañosa en la frontera entre España y Francia, donde no solo la belleza natural atrae a los visitantes,
sino también una leyenda oscura que habla de criaturas diminutas y astutas. Estos duendes, conocidos por su carácter juguetón, a veces muestran un lado más oscuro. ¿Qué sucede cuando los viajeros se adentran demasiado en su territorio? En las montañas de los Pirineos, las leyendas sobre duendes se han transmitido de generación en generación. A menudo descritos como criaturas diminutas, con aspecto humanoide, estos seres tienen fama de ser tanto traviesos como protectores del entorno natural. Sin embargo, no todos los encuentros con los duendes han sido inofensivos. Una de las historias más inquietantes que se cuenta entre los habitantes de los pequeños pueblos de montaña es la de un grupo de escaladores que, en su intento de conquistar uno de los picos más peligrosos de la región, terminó enfrentándose a estos pequeños pero poderosos seres. En el verano de 1992, 4 amigos de Madrid decidieron hacer una excursión por los Pirineos. Su objetivo era escalar una de las montañas más remotas y menos transitadas, un pico conocido por su difícil acceso y terreno accidentado. A pesar de las advertencias de los locales sobre lo inhóspito del lugar y las historias de personas que se habían perdido allí, los jóvenes estaban decididos a vivir una aventura única. Prepararon todo el equipo necesario y comenzaron su ascenso. Los primeros días transcurrieron sin mayores complicaciones. Acamparon en varios puntos estratégicos de la ruta y disfrutaron de la belleza del paisaje. Sin embargo, a medida que se adentraban más en las montañas, comenzaron a notar cosas extrañas. La noche en las alturas era inquietantemente silenciosa, y en más de una ocasión, uno de ellos juraba haber visto pequeñas sombras moviéndose entre las rocas, como si algo o alguien los estuviera espiando desde la distancia. El tercer día de ascenso, las cosas se volvieron aún más extrañas. Uno de los escaladores, Sergio, notó que su mochila estaba más liviana de lo normal. Al revisarla, descubrió que le faltaba parte de la comida y una linterna. Pensó que quizás la había perdido en algún punto del camino, pero al consultar con sus amigos, 2 de ellos también se dieron cuenta de que faltaban objetos personales. Lo más extraño era que sus mochilas no parecían haber sido forzadas ni abiertas de manera torpe. Parecía como si alguien, o algo, hubiera tomado las cosas con cuidado. Esa noche, mientras dormían en su tienda de campaña, los escaladores fueron despertados por un ruido leve, como de risas suaves y pasos pequeños en el exterior. Al principio pensaron que era el viento, pero las risas eran demasiado claras, demasiado humanas, aunque no del todo. Armándose de valor, Sergio y uno de sus amigos, Marcos, salieron de la tienda con linternas en mano para ver qué sucedía. Lo que vieron los dejó sin palabras. Pequeñas figuras humanoides, de no más de medio metro de altura, corrían entre las rocas, desapareciendo y reapareciendo con una rapidez sobrenatural. Eran duendes, de piel grisácea y ojos grandes y oscuros, que los observaban con sonrisas maliciosas mientras les robaban pequeños objetos del campamento. Intentaron gritarles y ahuyentarlos, pero los duendes simplemente se reían y desaparecían entre las sombras. Regresaron a la tienda, nerviosos, pero sin saber muy bien qué hacer. El resto de la noche transcurrió entre ruidos extraños y risas distantes, como si los duendes estuvieran jugando con ellos, disfrutando de su desconcierto y miedo. Al día siguiente, decidieron abandonar el ascenso y regresar al valle. Sin embargo, cuanto más intentaban avanzar, más confusos se volvían los caminos. Lo que antes parecía un sendero claro ahora estaba cubierto de vegetación espesa y rocas movedizas. Los escaladores comenzaron a perder la orientación, como si las montañas mismas estuvieran cambiando bajo sus pies. El clima, que había sido soleado durante la mañana, empezó a cambiar repentinamente. Una densa niebla cubrió las montañas, haciendo casi imposible ver a más de unos pocos metros de distancia. A medida que avanzaban a tientas, las risas de los duendes no cesaban. Ahora no solo se escuchaban en la distancia, sino que parecían venir de todas partes, como si estuvieran rodeados. Cada vez que intentaban seguir un camino, los pequeños seres aparecían brevemente para guiarlos en la dirección equivocada, burlándose de ellos y desapareciendo entre las sombras. La sensación de desorientación y el creciente pánico los llevó a acelerar el paso, pero cuanto más corrían, más perdidos se sentían. Esa tarde, uno de los escaladores, Luis, se separó del grupo.
Fue la última vez que lo vieron. Aunque lo llamaron durante horas, su voz nunca volvió a escucharse entre la niebla. Desesperados, los 3 restantes continuaron su descenso, cada vez más debilitados por el cansancio, la falta de comida y el miedo que los rodeaba. Los duendes seguían apareciendo, siempre a la distancia, siempre con esa sonrisa burlona, como si disfrutaran viendo cómo los humanos sucumbían ante el caos que ellos habían creado. Finalmente, después de 2 días perdidos en las montañas, los escaladores encontraron un camino que los llevó de vuelta a la civilización. Exhaustos y traumatizados, contaron su historia a las autoridades locales, quienes organizaron una búsqueda para encontrar a Luis. Sin embargo, jamás lo encontraron. Su desaparición fue un misterio, y muchos creen que los duendes de los Pirineos lo llevaron a un lugar del que no se puede regresar. Desde entonces, los lugareños advierten a los viajeros sobre la presencia de estos seres en las montañas. Aunque algunos los describen como inofensivos, capaces de jugar bromas y esconder objetos, otros aseguran que, si te adentras demasiado en su territorio o si perturbas su paz, los duendes pueden volverse vengativos y peligrosos. Quizás Luis fue solo una víctima más de estos astutos seres que, ocultos entre las rocas y la niebla, acechan a aquellos que no respetan las antiguas leyendas. ¡4! Los duendes del bosque de Wicklow, Irlanda. Nos trasladamos a Irlanda, un país lleno de leyendas antiguas y misticismo. En el corazón del bosque de Wicklow, se han contado historias sobre pequeños seres conocidos como duendes o leprechauns. Aunque muchos creen que son inofensivos, quienes han tenido la mala suerte de encontrarse con ellos en este bosque afirman lo contrario. Esta es una de esas historias, donde la curiosidad y la falta de respeto hacia lo desconocido llevaron a un grupo de amigos a un encuentro aterrador. Hace años, en el condado de Wicklow, un grupo de jóvenes decidió acampar en los frondosos y misteriosos bosques que rodean las montañas. La zona es conocida por su belleza natural, pero también por las leyendas que la envuelven. Los lugareños siempre advertían a los forasteros que no se adentrasen demasiado en los bosques, especialmente cuando la noche caía, porque decían que en esos oscuros rincones vivían criaturas que no pertenecían a nuestro mundo, los duendes. Estos pequeños seres, que en el folclore irlandés son conocidos por su ingenio y carácter travieso, eran temidos por aquellos que habían osado entrar en sus dominios sin permiso. Algunos los describían como guardianes de antiguos tesoros ocultos, pero había relatos más oscuros sobre lo que sucedía a quienes les faltaban el respeto. Sin embargo, estos jóvenes eran escépticos. No creían en esas viejas leyendas y pensaban que eran solo cuentos para asustar a los turistas. Así que, ignorando las advertencias, comenzaron su excursión. Al principio, todo parecía normal. El aire fresco del bosque y los sonidos de la naturaleza les proporcionaban una experiencia tranquila y placentera. Durante el día, exploraron varias rutas de senderismo y se maravillaron con las vistas de las montañas y los valles. Pero, cuando llegó la noche, el ambiente cambió. Decidieron acampar cerca de un arroyo que serpenteaba por el bosque. Era un lugar idílico, y aunque no vieron a nadie más en kilómetros a la redonda, se sentían a salvo. Mientras montaban las tiendas y encendían una fogata, comenzaron a contar historias de miedo para pasar el rato. Las risas llenaban el aire, pero poco a poco empezaron a notar que el bosque, que antes había sido tan acogedor, se volvía inquietantemente silencioso. No se escuchaban los sonidos habituales de la naturaleza, ni grillos, ni el viento entre los árboles. Solo el crujido de las ramas al fuego. Uno de ellos, Patrick, decidió ir al arroyo a por agua. Mientras caminaba hacia la orilla, se dio cuenta de que algo no estaba bien. A medida que se acercaba, notó pequeñas huellas en el barro, demasiado pequeñas para ser humanas, pero claramente no pertenecían a ningún animal que él conociera. Las huellas parecían rodear el arroyo y desaparecer entre los arbustos. Intrigado, Patrick decidió seguirlas. Caminó unos pocos metros hasta que llegó a un claro del bosque, donde las huellas se detenían abruptamente. Mientras observaba el suelo, escuchó una risa suave y aguda a sus espaldas. Se giró rápidamente, pero no vio nada. Pensando que era alguno de sus amigos gastándole una broma,
Volvió al campamento con el agua, pero no mencionó lo que había visto. De vuelta en la fogata, el grupo continuó charlando hasta que, de repente, uno de ellos, Alice, exclamó que algo le había golpeado la cabeza. Al principio, pensaron que era una rama que había caído, pero al mirar a su alrededor, vieron que no había ramas cercanas. Mientras discutían lo que había sucedido, otra pequeña piedra voló desde la oscuridad y golpeó a otro de los amigos. Las risas que habían oído antes volvieron, esta vez más fuertes y provenientes de varias direcciones. Desconcertados y un poco asustados, decidieron investigar los alrededores con sus linternas. Pero cada vez que iluminaban una dirección, no encontraban nada. Sin embargo, la sensación de ser observados era cada vez más fuerte. Uno de ellos sugirió que quizás era mejor abandonar el campamento y regresar al pueblo, pero antes de que pudieran tomar una decisión, Patrick gritó: «Allí, los vi». A lo lejos, entre los árboles, pequeñas figuras se movían rápidamente. Eran duendes, pero no como los habían imaginado en los cuentos de hadas. Eran criaturas pequeñas, sí, pero sus rostros eran grotescos y sus ojos brillaban con una luz extraña en la oscuridad. Aunque parecían disfrutar jugando con ellos, había algo siniestro en sus miradas, algo que indicaba que esto no era una simple broma. El grupo, ahora aterrorizado, comenzó a recoger sus cosas apresuradamente para irse, pero los duendes no se lo iban a permitir. A medida que intentaban desmontar las tiendas, las cuerdas se desataban por sí solas, y los objetos desaparecían misteriosamente. Las risas se intensificaban, y las pequeñas figuras empezaron a acercarse más y más, apareciendo y desapareciendo entre las sombras. En ese momento, uno de los jóvenes, David, tropezó y cayó al suelo. Mientras intentaba levantarse, sintió que algo lo agarraba por el pie. Al mirar hacia abajo, vio una pequeña mano arrugada y sucia que lo jalaba hacia los arbustos. Gritó con todas sus fuerzas, y sus amigos corrieron para ayudarlo. Lo tiraron hacia atrás y lograron liberarlo, pero en el proceso, vieron que los duendes estaban ahora a su alrededor, rodeándolos con una sonrisa maliciosa en sus rostros. Desesperados, comenzaron a correr en dirección contraria, adentrándose aún más en el bosque sin pensar en el camino que tomaban. Los duendes los seguían de cerca, sus risas resonaban en la oscuridad, burlándose de su desesperación. Era como si el bosque mismo conspirara en su contra, ya que cada sendero que tomaban los llevaba de nuevo al mismo punto. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, lograron encontrar un camino que los sacó del bosque. Exhaustos y traumatizados, no se detuvieron hasta llegar al pueblo más cercano. Allí, contaron su historia a los aldeanos, quienes, lejos de sorprenderse, simplemente asintieron con la cabeza. Les advertimos que no se adentraran en ese bosque al caer la noche, les dijeron. Desde entonces, el grupo nunca volvió a hablar de lo sucedido. Pero siempre que alguien menciona el bosque de Biclo y sus duendes, un escalofrío recorre sus cuerpos, recordándoles que algunas leyendas no son solo cuentos para asustar a los niños. Y con esto, llegamos al final de estos relatos. Recuerda, a veces lo inexplicable se esconde en los lugares más comunes, y lo que parece un simple mito, puede ser más real de lo que creemos. Mantente alerta y, sobre todo, no mires atrás, nunca se sabe qué puede estar acechando en las sombras. Si te atreves, te espero en el próximo vídeo para seguir explorando lo desconocido. Hasta entonces, duerme con las luces encendidas. Y si quieres más vídeos como este, no olvides suscribirte para que podamos seguir trayendo más relatos. Nos vemos pronto.